verte, a verte. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo he visto escrito con doble Z, Petzoa. Se escribe con una sola S, ¿no? Pero lo he visto con una T y una S, Petzoa. He visto Pessoa con dobles S infinitas, Pessoa con una sola Z. Pero así nunca lo vi, con doble S y una A. Bueno, este es lindo porque este es nuevo, se incorpora a la galería de los infinitos apellidos que poseo. Acá estoy, ¿cómo le va? Soy Quique Pessoa y me quedo una horita para que nos acordemos de algunas cosas, para que hurgueteemos un poco en Dorita, que es mi compañera de todos los días, y que ella tiene algo de memoria y un pedazo de ese archivo que, bueno, del que hablamos siempre y está bastante, pobrecito, diezmado. ¿Por qué te mostraba esto? Porque en este sobre que dice PESA he recibido un periódico universitario que recomiendo. Se titula El Necio. Hay una nota muy interesante sobre ATC y Canal 7. Dice, un mayor pluralismo en la nueva programación convive con la reducción de personal y la ausencia de un proyecto cultural y político. ¿Por qué se derogó la ley de radio y televisión argentina RTA? El título y la nota nos invitan a pensar un poco más en nuestro país, en las cosas que nos hacen falta, sentarnos para formalizar los debates que nos debemos, las charlas que nos debemos. Decía, me alcanza con un pedacito nada más. Nada más que un pedacito. Y recuerdo que mi hija Celeste, que en el 78 tenía 2 años, nació en el 76, cantaba Muña, la justa de Poquiva sin igual. Cantaba como podía esa marcha que escuchaba en todas partes, en la casa, escuchaba en la radio, veía en la televisión. Yo trabajaba en esa época, en el 78, en una radio de Rosario. Y me vi envuelto en los festejos del Mundial 78, como creo que lo hicimos muchos. Después, con los años, me pregunté muchas veces si yo tenía derecho a estar desinformado. A ver cómo lo pongo. Esto es una cosa que yo no tengo solucionada dentro mío y me imagino que muchos aún no lo han podido cerrar ni arreglar del todo. Yo trabajaba en un medio de comunicación. Eso a mí me hacía absolutamente responsable. Yo no puedo, de alguna manera, con los años, empezar a argumentar que en aquella época yo no sabía nada. Esto puede ser un argumento para un tipo que trabajase en una estación de servicio. Podía el tipo argumentar que no sabía nada. Pero un conductor de un medio de comunicación, ¿podía ignorar lo que realmente estaba sucediendo en el país en ese momento? Yo creo que no, y es ahí donde aparece esa culpa que me da la impresión de que me va a acompañar el resto de mi vida. No me alcanza con saber que ignoraba lo que estaba sucediendo. Me hubiese alcanzado si hubiese estado en un trabajo de menor responsabilidad que el de estar frente a una cámara o de estar en una radio, por ejemplo. El compromiso adquirido y asumido por el gobierno de las Fuerzas Armadas hace menos de 2 años, hoy comienza a ser una tangible realidad. Este magnífico centro de producción, uno de los más modernos del mundo, ni siquiera existía en la mente de quienes debieron afrontar el desafío de hacer realidad lo que, a esa fecha, era solo un compromiso adquirido ante el mundo de transmitir en color el Campeonato Mundial de Fútbol 1978. Lo que en aquel entonces era una fantasía, lo que parecía una meta prácticamente imposible de lograr, es hoy este moderno centro de producción Buenos Aires. Esas imágenes que mostrarán al mundo la verdadera realidad de cómo somos los argentinos. Esas imágenes que no tengo dudas desplazarán definitivamente a aquellas que, respondiendo a la falacia que propala la subversión internacional, intentan lograr imponer sus negros designios, sus ocultas intenciones de modificar nuestro estilo de vida. Y
quería aclararte que en el transcurso del programa de hoy no vamos a recordar punto por punto todo lo que sucedió en el transcurso de esos años que ahora llamamos años de plomo. Vamos a tratar de relacionar lo que sucedía con lo que nos pasaba en nuestra cabeza con el fútbol. Las películas, las manifestaciones. Te voy a pedir que de cada una de las cosas que vayamos viendo, trates de seguir el texto y lo que dice cada uno de los personajes con mucha atención. Porque por allí hay una relectura de lo que decía cada uno de nosotros en aquella época. Esto que estamos viendo y que nos emociona hasta las lágrimas es un símbolo que representa nuestras ganas de ser, de hacer, de demostrar que podemos. Porque detrás de estos chicos, y más allá de los hombres que con tanto trabajo y capacidad organizaron el Mundial, estuvieron miles de argentinos anónimos que construyeron estadios, carreteras, aeropuertos y que tendieron comunicaciones desde la Argentina hacia el resto del mundo. Y todo ello concluido y funcionando mucho antes de la fecha de iniciación del torneo, dando la mejor respuesta a los escépticos del "nos llegamos". Para nosotros, los argentinos, la historia importante empieza antes de esta fiesta y termina en esta fiesta. Porque el Mundial, para nosotros, fue un desafío donde el fútbol no tenía nada que ver. Sí, la malevolencia y el escepticismo. Y respondimos con las obras realizadas y con la actitud serena y generosa de un pueblo maduro, de pantalones largos. Va a comenzar el Mundial. Y va a comenzar en un país donde el fútbol siempre fue una pasión. Esa pasión que hasta aquí dividió a nuestro pueblo detrás de distintos equipos, ahora lo unirá alegre y fervorosamente detrás de un solo equipo. Y esa pasión tiene una voz que mucho antes de esta fiesta tomó al Mundial como una bandera de combate. Esa voz es muy importante en este Mundial que empieza. Se inicia el Campeonato del Mundo de 1978. Generaciones de argentinos estaban deseando este Campeonato del Mundo, que será nuestra imagen ante el exterior. Aquí van a jugar en minutos más Alemania, campeón del 74, y Polonia, ubicado en la tercera colocación. Tarde hermosa de sol. Holguín, Ardiles, Kempes, Gudiar, llega Luque, gol, gol de Argentina, Luque. Gallegos por el medio. Llegaban Alonso y Bertoni. Aquí Alonso, en la derecha Bertoni, atención, gol, gol de Argentina, Bertoni. Argentina 2, Hungría 1. A la orden, Pasarela, gol, gol de Argentina, Pasarela de penal. Argentina 1, Francia 0. Buscando a Luque. Luque, atención. ¡Gol! ¡Gol de Argentina, Luque! La cancha de Rosario Central, escenario de esta presentación de Argentina frente a Polonia. Llega Kempes, gol. Gol de Argentina, Kempes. Ardiles buscando a Kempes. Kempes, el arquero, gol. Gol de Argentina, Kempes. Argentina 2, Polonia 0. Argentina debe ganar por goleada este encuentro. Kempes al arquero, Kempes, gol. Gol de Argentina, Kempes. Llegan varios al área, Tarantini entre ellos, cabezazo, gol. Gol de Argentina, Tarantini. Llegaba Kempes, atención, Kempes, el arquero, gol. Gol de Argentina, Kempes. Al envío de la Rosa sobre el área. Gol, Luque, gol. Sigue Ortiz. Ortiz, Houseman, gol. Gol de Argentina, Houseman. Atención, la Rosa, llegaba por el medio Luque, gol. Gol
de Argentina, Luque. Argentina 6, Perú 0, Luque. Argentina frente a Holanda. Se va Kempes, gol. Gol de Argentina, Kempes. Buscando Bertoli, llegaba Kempes, atención, se ve el arquero Kempes. Sigue Kempes, Youngblood, Kempes, gol. Gol de Argentina, Kempes. Avanza otra vez Argentina. Kempes, Bertoni, gol. Gol de Argentina, Bertoni. Argentina 3, Holanda 1, Bertoni, el autor del gol. Arriba la Argentina, Argentina, patrona del mundial. Argentina, su hinchada está de fiesta, escuchen esta orquesta que será sensacional. Bueno, vimos los 15 goles de Argentina en el Mundial. Aquí conmigo está don Diego Bonadeo. Hola, Dieguito. ¿Cómo le va, querido? Ezequiel Fernández Murs y Abel Gilbert. ¿Cómo estás? Bueno. ¿Por dónde empezamos, che? ¿Por dónde empezamos a tratar de echar una mirada respecto a esa especie de dos Argentinas medio esquizofrénicas que convivían en ese momento con una locura implantada por el fútbol y con otra locura implantada por los militares, torturando, asesinando, desapareciendo? ¿Cómo podemos estamos, primero, una preguntita loca. Estamos a 22 años de esto, 22 ¿no? años. Sí. ¿Es suficiente como para mirar esto sin sentir que un escalofrío te recorre la espalda? ¿Es suficiente proceso histórico el vivido o todavía estamos metidos en eso e inmersos en esta cuestión? Yo estoy más a 24 años del 76, porque vos decías en el arranque lo de la culpa respecto del Mundial. Yo tengo culpas por la dictadura. Sí. No por el Mundial. Puntualmente no por el Mundial. El Mundial tuvo un montón de cosas a favor y un montón de cosas en contra. La figura esa de que a la vueltita estaban torturando en la ESMA, hablo de la cancha de River, claro, es absolutamente cierto. Pero yo, por ejemplo, he hablado con Eve Bonafini, por supuesto, como todos sabemos, Madre de Plaza de Mayo, con Eduardo Anguita, que estuvo, nuestro compañero, que estuvo aquí en este programa hace un rato, estuvo 10 años y medio preso durante la dictadura en la Argentina, y con Nicolás Casullo, exiliado en México. Nicolás escribió algo hermosísimo respecto de cómo sentían ellos desde el exilio el desenlace de esto y el desarrollo de esto también. Anguita comentaba que, por supuesto, nada que ver con sus carceleros, pero había una cosa como de cierta complicidad en el convivir que tenía que ver con escuchar por radio esto y festejarlo juntos. Y lo de Eve me parece que es enormemente gráfico, cuando decía, mientras yo lloraba en la cocina, mi marido gritaba los goles de Kempes, ¿no? Que esas son un poco, creo, las dos Argentinas que vos marcabas recién. Sí, hay una tendencia a echarle la culpa al fútbol, ¿no? Digo, para decirlo groseramente. Para todo. Hay una tendencia a echarle la culpa al fútbol y demonizar también de paso cañazo al fútbol como parte de la hipocresía de ese momento. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo separamos al fútbol de todo eso? ¿Lo podemos contar como dos historias? No, lo que pasa es que al fútbol también, como al deporte, se lo pretende apolítico, ¿no? Una cosa es la política y otra cosa es el deporte, ¿no? Y me parece una gran mentira. Me parece que en nombre de esa apoliticidad se hace mucha política. Es decir, cuando la FIFA y el orden internacional del mundo le dice a la Argentina, ustedes pueden organizar el Mundial 78, y ahora están en mejores condiciones que antes, porque ahora hay un golpe militar y están los militares en el poder, está dando una definición política. Claro. Hubo colaboracionismo de las grandes potencias con ese Mundial, porque hicieron negocios, ganaron concesiones de forma directa, adjudicaciones de manera directa, hicieron buenos negocios, mandaron sus primeros equipos, pese a la oposición que había en algunos países europeos, pero de organizaciones minoritarias, organizaciones de derechos humanos que decían esto, no se puede jugar al fútbol donde se está torturando, donde se está matando a la gente. Entonces me parece que lo han utilizado al fútbol. Y el fútbol, en algún sentido, en algunos sectores del fútbol se han dejado utilizar. Sí. Hay otros sectores que pueden alegar desconocimiento, pero otros sectores creo que han sido cómplices de este uso. Hay una cosa aquí que me resulta un poco inquietante, que es hablar en términos de culpa. Sí. La culpa me parece que es casi una figura
con un peso demasiado cristiano, ¿no? O sea, nosotros hacemos el acto de contrición, Sí. nos arrepentimos, Sí. pero no tenemos nada que ver con el presente. Me parece que de cierta manera diluye las responsabilidades de lo que pasó, cuál fue la posición de los partidos políticos, Sí. de las sociedades intermedias, de los medios de comunicación, porque me parece que el aprendizaje respecto a lo que sucedió durante la dictadura nos tiene que servir para estar alertos sobre las formas de dominación política en el presente. Eso es. Porque darnos un latigazo Claro. y decir qué mal estuvimos del Mundial y listo. dentro de 20 años darnos un latigazo por las privatizaciones o por lo que pasó el menemismo, Sí. es morderse la cola sistemática, permanentemente. Y creo que esa es una trampa en la que se cae por lo general cuando se mira hacia atrás, hacia los años del terrorismo estatal. Como que echar una ojeada para atrás te lava ese pasado y listo. Y Pero seguimos con frente la al vida. presente, ¿cuál es tu actitud? ¿no? Claro. Ahora, el sello de Abel es para vos y para mí. Sí. Porque Sí, vos sí. hablaste de culpa y yo también. Sí. Pero sí, lo que pasa que... Pero no, porque... por razones creo- generacionales. No, Sí. no, pero creo que ¿Qué es edad casi tenés? 39 Y años. claro, nosotros tenemos... Vos, yo 50. No, y pero yo creo que es un 60. lugar común, Digo. y no digo peyorativamente, No. porque me parece que, y por lo que hemos estado hablando, no es tu actitud respecto a lo que está sucediendo hoy en la Argentina, pero es como decir, bueno, no, qué mal que estuvimos, qué mal, esto no debe suceder, pero mientras las cosas están sucediendo, adelante de tus ojos, Mientras nos y se ocupamos vuelve de a eso, naturalizar el mal, ¿no? Bueno, fue una vieja frase de Neustadt que dijo, todos fuimos responsables, ¿no? Que quiso generalizar y eso bueno, es. y creo que fue Bonafini la que le contestó, bueno, hubo cómplices. Claro. Hubo cómplices. Ahora, yo quiero decir que como Quique yo también salí a festejar. ¿Sí? Pero, Fue la única pero eso vez... es importante haber salido a festejar, No. porque... ¿Pero ¿sabes? por Mira, qué? Cuando dijimos, Porque Diego, fue la única vez durante la dictadura que pudimos amucharnos los argentinos. Cuando, No hubo otra. cuando nosotros hicimos el libro, El terror y la gloria, con Miguel Vitagliano, lo hicimos motivado por una sola situación. Nosotros le empezamos a preguntar previamente a la gente si había salido a festejar, y nadie había salido. Entonces decís, pero ¿cómo nadie salió a festejar este mundial? Si había millones de personas en la calle. Claro. Bueno, esto obedece, entonces hay que meterle en la herida. Yo creo que más que culpa, la sociedad tiene vergüenza. Sí, claro. Y la vergüenza no te permite tampoco ver el presente. Bueno, aguántenme un segundito, por favor. Vamos y venimos, como hacemos siempre. Y digo que vamos y venimos porque de vez en cuando quiero mechar estos sonidos en este análisis que por ahí podemos llegar a hacer en esta mesa. Y me interesaría que esos sonidos nos lleven de vez en vez, no solamente con las imágenes, sino con lo que nos significan a cada uno de nosotros estos sonidos. Ahora sí, Dori, si vos querés. Poco antes del Mundial de Fútbol 78, íbamos caminando las madres después de nuestra habitual marcha en la Plaza de Mayo, a lo largo de la calle Florida, cuando de pronto yo me vi rodeada por un grupo de policías o personal de seguridad de civil, que me arrastraron a un costado tratando de introducirme en un patrullero. Naturalmente yo sabía que eso significaba desaparecer. Si yo desaparecía, nadie iba a poder ocuparse de mis hijos, puesto que yo soy viuda, soy la única en familia, no sé si tengo que decir la única sobreviviente quizá. Mira, 2 o 4 individuos que me tomaban de los brazos, las piernas, qué sé yo. De pronto oí la palabra imagen y me soltaron. Y un policía de uniforme, un oficial de policía de uniforme, se ve que había dado la orden de que me soltara porque ya se había reunido cerca muchos extranjeros que estaban a raíz de que pronto iba a ser el Mundial de Fútbol. ¿Cómo podríamos, insisto, me parece que se nos fue la mano en esta primera apreciación, en este primer planeo, y lo que me gustaría que pudiésemos hacer es una contextualización, es decir, cómo era el país en ese momento, de qué estamos hablando. Había habido un golpe en el 76, estaban los militares en el poder, estamos hablando que 2 años después, en el 78, se organiza este Mundial de Fútbol. ¿Cómo estaba el país en ese momento? Bueno, al 78 ya la política más dura de la represión había terminado. La Argentina estaba todavía inmersa en una situación inflacionaria y estaba a las puertas de la tablita de Martínez de Oz y de la discusión, era lo mismo fabricar caramelos que acero. Sí. Tenías un repudio de la comunidad internacional muy fuerte. En medio del Mundial, durante el partido con Perú,
la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos va a discutir si envía una comisión investigadora para analizar las sistemáticas denuncias de violaciones a los derechos humanos que había en la Argentina. Estábamos a un tris después del Mundial, inmediatamente del enfrentamiento militar con Chile. Sí. Todavía había una junta militar, todavía no era Videla presidente, era el cuarto hombre, como se decía en ese momento. Y tenías una sociedad amordazada, con una iglesia cómplice, pero también con muchos focos individuales o microgrupales de resistencia al estado de las cosas. Por eso tomo lo que dijo Ezequiel antes, cuando se trata también de diluir la responsabilidad como si fuera una mancha de aceite, porque tampoco era así. Había formas de resistencia. ¿Y cuál era el discurso de los militares en esa época? Ellos, el discurso de ellos es, hemos triunfado sobre la subversión apátrida, este era el discurso, y esto es lo que se veía. El Mundial buscó ser utilizado para mostrar un pueblo unido y consubstanciado con sus gobernantes. Como un broche de oro a esa... Si uno recuerda a los analistas políticos de aquel momento, decían que era el momento de oro de la dictadura. Sentían como que estaban en su apogeo. Esto lo citan todos los analistas políticos de aquel momento. Y había cuando yo hablé de cómplices antes, hablo por ejemplo de una revista de la Editorial Atlántida, Para Ti, que le enviaba tarjetas postales, pedía que los argentinos escribiéramos tarjetas postales para gobernantes europeos, diciéndoles que este era un país donde se respetaban los derechos humanos, que este era un país feliz, donde todos estábamos muy bien, ¿no? Había una gran campaña de desinformación y el Mundial, con las críticas que había fuera de estas organizaciones de derechos humanos, servía como para decir, los argentinos tenemos que estar unidos ante el ataque, ante la agresión de los extranjeros, que no nos comprenden. Entonces el Mundial fue utilizado por la dictadura para acercarse a la gente y que todos fuéramos argentinos. De ahí ¿no? Había nacido el eslogan, los argentinos somos derechos y humanos. Que fue al año siguiente en el año Mundial Juvenil de Japón 79. Cuando vino la comisión de la OEA, se aprobó finalmente la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, vino y coincide la visita con los festejos por la conquista del Mundial de Japón 79. Y en el terreno del fútbol, digo... No, yo quería decirte una cosa respecto a lo de Ezequiel. Para Ti, dijiste... Sí, la revista Para Ti. Un inveterado sinvergüenza, cuyas iniciales son Enrique Romero, publicó en el Gráfico una carta apócrifa de Ruud Krol a su hija, ¿sí? Sí, Ruud Krol, capitán de la selección holandesa. Donde Ruud Krol apócrifamente, según este sinvergüenza inveterado, insistía en decirle a su hija que de los fusiles de los soldados argentinos salían flores. Por ejemplo. Ahora, me decías del fútbol. No, claro, te preguntaba cómo estaba el ambiente del fútbol en esa época. Bueno, ya empezaban las historias que enfrentaban de alguna manera a quienes pensábamos de una manera y quienes pensaban de otra en cuanto al fútbol. O sea, el debate ideológico sobre el fútbol, y aquí seguramente voy a tener un encontronazo muy fuerte con mi entrañable amigo Ezequiel, ¿no? No, porque es muy fuerte. Capaz que sí. Es decir, yo lo vivía desde una postura defensora del fútbol que Menotti dejaba hacer a sus jugadores, y lo digo con toda intención, dejaba hacer, no hacía hacer, ¿no? En esa época apareció como portaestandarte del otro bando el Toto Lorenzo. Sí. ¿De qué otro bando? Del bando del fútbol basura. Ajá. Del bando del fútbol resultado, del fútbol monetarista, digamos así. Eso es. Yo digo siempre que no existe menotismo o bilardismo, es decir, existe jugadorismo, como dijo el profesor Daniel Córdoba alguna vez, ¿no? Sí, pero vos, digamos, a medida que vas contando la historia, también vas emitiendo una serie de juicios de valor. En este caso, Toto era el malo y Menotti era el bueno. No, siempre lo fue. Ajá. No, Toto el malo, Menotti tiene altibajos en su bondad-maldad. Sí. El Toto Lorenzo es absolutamente regular, es siempre malo. Ajá. Es el inventor del fútbol basura, no es Bilardo. Bilardo es un sofisticado aprendiz. Ajá. Nada más. ¿Y la gente qué sabía de esta discusión? Y, por ejemplo, una de las discusiones era Ardiles. Sí. No, ¿cómo va a jugar un tipo chiquitito un mundial? Después jugó en Inglaterra Ardiles. O sea, medían a los jugadores por metros y los pesaban por kilos. Porque esa era un poco la europeización que todavía subsiste, y esperemos que esta Eurocopa que se está jugando termine con esta historia, así como espero yo personalmente le vaya muy bien a Holanda y a Portugal, y no a Italia. Sí. Porque esto empieza con el Toto. Lorenzo es el responsable de esta historia, importando desde Italia a principios de la década del 60, cuando asume como técnico de San Lorenzo en el 62, y después como técnico de la selección que juega el Méndez de Chile, esta historia de que lo único que importa es ganar, de que hay que medir a los jugadores por metros y pesarlos por kilos, y toda esa historia. Uno de los temas era Ardiles, por ejemplo, en cuanto a la discusión. Otra discusión era el Beto Alonso.
Otra discusión era Juan José López, que no estuvo al final en el seleccionado. La anterior discusión era Filiolo Gatti. ¿Sí? Gatti al final queda fuera, entonces se agrega Valey y La Volpe como segundo y tercer arquero, de Filiol como titular. Pero de Ardiles terminó diciéndose que era un tipo muy inteligente para jugar y que se movía muy bien en la cancha. Y sabía qué hacer con la pelotita. Eso es. Y también el único que también apoyó sistemáticamente la política de la dictadura militar, porque tenía una mejor preparación cultural y que era mucho más consciente de lo que estaba sucediendo. Porque era yerno de Navarro. ¿Quién era Navarro? El del Navarrazo. ¿Sí? ¿Qué es el Navarrazo? Navarro era jefe de policía en De la Córdoba. que cuando lo tiraron a Obregón Cano en el 74. Ajá. ¿Y era jefe de policía en Córdoba? Claro. Sí, Navarro, Ardiles tiene un hermano fallecido en Malvinas, aviador. Y estaba jugando el Mundial de España 82 en plena guerra de Malvinas. Ahora, otra de las tantas contradicciones del fútbol y la política en la Argentina. Quiero también polemizar en este caso con Diego cuando habla de Menotti. Menotti, más allá de ciertos valores que uno puede atribuirle como director técnico, fue un hombre que se mimetizó con el discurso blindado de la dictadura, porque toleró que nadie pudiera hacerle críticas públicas al funcionamiento de la selección, ni a él personalmente. Era una persona muy autoritaria en la conferencia de prensa. Eso no es verdad. Bueno, a mí me consta, en lo personal. Lo primero te digo que no es verdad. No es verdad. ¿Cómo que no? Y aparte, era un tipo que andaba armado Nunca durante palpé la yo. dictadura. Eso yo nunca palpé, yo de eso no puedo decir Hablan de nada. una fotografía de una mesita de luz en plena concentración, donde se ve un revólver y que él después lo toma medio en broma el tema y dice que lo había llevado para sacarlo de la casa. No, pues a mí, digamos, cuando nosotros hicimos el libro, le preguntamos sobre esa pistola y él, digamos, dijo que, bueno, que lo tenía en la concentración y que a veces salía a la noche a tirar tiros y que le hacía bromas a los custodios. Sí. Me parece un relato casi inverosímil. No, yo voy a lo primero, de lo primero. Yo dije, cuando a mí me dijeron que había una cosa dando vueltas por allí, mi primera respuesta fue la siguiente, y esto fue el 18 de abril, si no me equivoco, del 78. Mi respuesta fue, hace 4 días se murió Dante Panzeri. Ese fue el inicio de mi respuesta. Inmediatamente dije, si Menotti mañana dice que en lugar de Bertoni tiene que jugar Pedernera, yo voy a decir todo lo que tengo que decir respecto de la locura de Menotti si pone a Pedernera por Bertoni. Así fue. Acá hubo una campaña en contra de Menotti orquestada por los actuales esbirros de torneos y competencias, que eran Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Paenza, todo ese tipo. Que inventaron la historia de Manso, por ejemplo, aquella de que Perú fue para atrás, ¿sí? Bueno, pero ahí no coincido. Yo les voy a pedir que no centremos el debate en el tema Menotti, porque se nos va a escapar un poco el resto, que esto es muy argentino, Sí. Nos quedamos en un punto dando vueltas y girando y discutiendo una cosa que sí se quiere para este planteo es menor. Sí. Bien, ¿ok? Como usted dice. Así que permítanme que ella haga lo suyo. Usted no se olvide que estas señoras, que hoy están continuando la lucha subversiva que han desarrollado sus hijos antaño, tratando de presentar figuras y presentar posiciones que evidentemente no hacen nada más que continuar la acción subversiva que hicieron sus hijos. Darle pie a las argumentaciones que presentan las organizaciones como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, cosas así por el estilo, que son organizaciones que responden evidentemente a intereses del marxismo internacional, es a tomar una posición tendenciosa. La gente feliz disfrutaba ese mundial y yo con mis lágrimas, pensando qué gente indiferente, somos argentinos. Se han llevado a jóvenes y los demás siguen festejando como si estuvieran de fiesta.
Y el triunfo sobre Hungría fue alentador, porque había muchos temores respecto a cómo podía reaccionar la selección argentina ante el hecho desconocido, la competencia propiamente dicha. Y Argentina tuvo en individualidades como Valencia, como Ardiles, como Bertoni, como Luque, como Alonso, con su taco, la posibilidad de ganar con toda justicia y usar correctamente y aprobar el primer examen. ¡Qué mufa, viejo! ¿Cómo no vienen a ganar? Por favor, te lo pido, no digas nada que me quiero morir. Si hubieran hecho caso a mí no estarían tan amargados. ¿Qué caso de qué? Y no les dije que no le podíamos ganar a nadie. ¡Cállate la boca, te lo pido, por favor! Demasiado lejos llegamos. Miren, che, están festejando. Y claro, tienen razón, si ya estamos clasificados igual. Y sí, vamos a festejar. Vamos. ¿Qué? No sé, che, no. ¿Dónde va? ¿Pero qué van a festejar? ¿No ven que perdimos? Che, no se vayan, no me dejen solo, no sé manejar, ¿qué hago? Este festejo espontáneo es un hecho valioso, porque nosotros, que muchas veces somos exitistas, apoyamos a nuestro equipo a pesar de la derrota, porque sentimos que es en este momento cuando más necesita de nuestro apoyo. Esta es una manifestación de alegría, de solidaridad y de confraternidad. Pará, ¿no ves que estoy sin batería? No, bueno, estábamos mirando un trocito de una película titulada La fiesta de todos, del año 79, es decir, un año después del Mundial, dirigida por Sergio Renán. Es primario, es primitivo lo que me pasa, pero me pregunto cómo hace un tipo como Sergio Renán para después justificar o cerrar ese capítulo de haber hecho esa película, seguramente encargada por los militares. Yo me tengo que hacer cargo porque yo formé parte así chiquitita. Sí. Hicimos una cosa con Néstor Ibarra vinculada totalmente al fútbol. Y yo lo hice porque el convocante era Renán. Y tengo que asumir la irresponsabilidad de no haberme informado más cómo venía esa mano. Claro, o al menos leer el guión. No, es que no había guión. Ah, era una sumatoria yo de tenía que imágenes. hablar de Holanda, de suponente de Alemania a México, una cosa así. Sí. Yo hacía de periodista. Sí. El tema es lo que yo te hablaba recién de las culpas de la dictadura. Mi participación en esto, evidentemente, no fue futbolístico. No tiene que ver el fútbol. Por lo que veo participamos, de alguna manera participamos mucho. Yo ¿no? pensaba, está Dumont, Sí. Ulises Dumont está en esa Sí. película de Sí. Gras. Es decir, ¿qué participación podemos tener nosotros en cuanto a connivencia con la dictadura? Otra Es vez, complicado. otra vez el tema. Es esa Otra historia. vez el tema. Es esa historia. Ahí, por ejemplo, mucha gente cuando hablaba de Menotti se le exigió la renuncia, que Menotti no tenía tanta formación política, porque había tenido militancia política, que no podía participar, ser técnico de la selección. A mí me contaba el técnico de Brasil, ex técnico de Brasil, João Saldaña, que él militaba en el Partido Comunista Brasileño, y él me decía que dialogaban aquel entonces con Menotti y le decía, te están usando. Y Menotti le decía, no, yo controlo esto, yo esto lo puedo controlar. Lo que me extrañó de Menotti fue no haber escuchado jamás una autocrítica. Escuché al capitán de aquella selección, Daniel Pasarela, diciendo, si yo hubiese recibido la información que hoy tengo de lo que ocurrió en aquellos años, creo que no habría jugado al Mundial. Escuché, leía hoy... tenían un cerrojo informativo como el que tenía todo el país. Y yo creo también, que ¿no? al país, a la gente no se le puede exigir que tenga un nivel de compromiso o de participación o de información cuando quienes tienen que informar no lo informan. Cuando yo digo que los medios de comunicación, yo escuché autocrítica de los militares, de la iglesia, pero no sé si escuché autocrítica de los medios de comunicación. ¿Se acuerdan de la visita de Oriana Falacci? Eso fue en el 82. ¿Se acuerdan? Que dijo con claridad que ningún gobierno dictatorial sobrevive sin la anuencia de la prensa. Que reaccionó corporativamente. Exactamente, y la quisieron echar. Bueno, estaba hablando de diciendo- Galtieri, no olvidemos que Menotti se abrazó con Galtieri en 1982. Digamos, la trayectoria de Menotti es sinuosa y es como dice Ezequiel, nunca se le escuchó una autocrítica, no una contrición. Ahora, como país, como sociedad, nosotros seguíamos a donde iban las corrientes que nos imponían, ¿no? ¿Esto es así históricamente en todas las sociedades, en todo el mundo, o nosotros somos un poco giles? Y bueno. Una sola cosa. ¿Qué? Respecto de lo de él. Sí. Menotti firmó Otra solicitadas. vez Menotti. 79. Firmó solicitadas, ¿sí? En defensa de esa Entonces decilo. No, está bien, pero... No, pero digamos todo. No, está bien, es correcto lo que decís.
Bueno, podemos decir que tuvo un devenir zigzagueante. Por eso hablé de trayectoria sinuosa, no lineal. Sí, claro, vos dijiste sinuosa, pero dijiste que se abrazó con Galtieri, pero no lo otro. Déjenme cerrar el capítulo Menotti. Sí, el otro es por qué exigirle a Menotti que renunciara cuando, si yo trabajaba en un medio de comunicación, seguí trabajando. Sí, yo también. Claro, todos, claro, es decir, eso es. ¿por qué pedirle a uno solo que renunciara? ¿no? Sí, pero ¿qué pasó con ese jugador? ¿Carrascosa fue? ¿Se sabrá? Él dio una versión, él dice que no renunció por la dictadura. Ajá. Él dice que era todo el entorno del fútbol el que lo tenía mal. Bien. Él no podía convivir con ese entorno del fútbol. Una sola cosita para terminar con Menotti. Yo no estoy no estoy de acuerdo con demonizar a Menotti, con pensar que Menotti es el gran responsable de esto. Claro. Eso me parece que es un truco, otro de los trucos, ¿no? De encontrar un chivo expiatorio para que la sociedad se sienta tranquilizada, ¿no? Yo creo que en el caso de Menotti, como en tantos otros casos, me parece que hemos ido teniendo miradas distintas a medida que aumentaba el poder de información que íbamos armando también nosotros. Yo tenía un programa en radio, en Rosario, en aquellos años, y yo decía con claridad, al que me hable mal de Menotti tal vez le pague el entierro. Y yo hablaba de esta manera, de este Menotti que para mí en ese momento era como una especie de Dios. Pasaron los años y pasó a ser un demonio. Y ahora me doy cuenta de esto, ¿no? Que creo que todos fuimos dioses y demonios alternativamente. Sería lo mismo de que pensar que hoy Alderete es el gran responsable de todo, y que ni los grupos económicos se enriquecieron, pero ni hay... Me gustaría no irme al siguiente... No, la gente va a leer que Alderete como Menotti. No, quiero mostrar que es muy tranquilizante encontrar un chivo expiatorio y ocultar y diluir la responsabilidad. Esto es lo que quiero. Decía que no me gustaría irme al corte dejando esta sensación sin volver a Eve de Bonafini. Hubo muchos cómplices directamente. Sí, claro. Este era uno de esos momentos que no se puede vivir en soledad. Nadie podía ir a la cancha solo o podía estar solo frente a un televisor. Era un momento que todos queríamos vivir juntos. Bueno, casi todos. Todo había terminado. Palpitábamos, sí, el sentir de todo un país que nos había acompañado. Estábamos satisfechos por haber devuelto tanto afecto con este triunfo y vivíamos inconscientemente quizás la posibilidad de colocar a nuestro país entre los mejores del mundo. Estas multitudes delirantes, limpias, unánimes, es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro, realizado, vibrando con un sentimiento común, sin que nadie se sienta derrotado o marginado, y tal vez por primera vez en este país, sin que la alegría de algunos signifique la tristeza de otros. A medida que va pasando el tiempo, yo no sé si tenemos autoridad moral creciente históricamente para juzgar estas cosas, pero vamos escuchando con pavor, ¿no? Algunas declaraciones como la de recién de Félix Luna, ¿no? Todo es historia. Todo es historia. ¿Qué buscabas de Sábato? ¿Estabas una frase de Sábato cuando termina el partido Argentina-Polonia. Sí. Y la gente sale a la calle y le pregunta al diario La Razón qué piensa del estado festivo que vive la Argentina. Y dice: esto es prueba de madurez, de nobleza, de movilización popular plena de generosidad y desinterés. Algo muy alentador. Mi hipótesis, agregaba, es que la Argentina ha sufrido tantas empresas nacionales que se ha volcado a esta competencia como queriendo mostrar a los extranjeros y mostrarse o demostrarse a sí misma que es capaz de llevar a cabo algo y algo nada desdeñable. No soy patriotero, pero debo confesar que este hecho me emocionó. En medio de tantas tristezas, cuando la vida es cada día más dura, me conmueve la reserva de pasión nacional que hay en nuestro pueblo. Uno realmente piensa, cuando está en un mundial, piensa en el equipo que está en ese momento en la cancha, piensa en los jugadores que están fuera de la cancha, en un plantel que ha hecho un trabajo durísimo, con unas perspectivas importantes, no solo para ese equipo, sino para el fútbol argentino en sí. Y bueno, la responsabilidad yo creo de que es fundamental, y además yo creo que representar a mi país
va más allá de todo lo que uno pueda pensar en política o en lo que uno puede estar ayudando. Yo creo que en ese momento nosotros ninguno pensaba en que nosotros podíamos estar apoyando a tal o a cual, solamente teníamos en mente llegar lo más alto posible dentro del Mundial para así apoyar una cosa que es fundamental para nosotros, que es el fútbol argentino. Argentina había multiplicado su presencia en el mundo. Desde aquí y a través del satélite, las imágenes de los partidos llegaban a todos los países, a las ciudades más importantes y a los rincones más remotos. Claro está, a donde no llegaba la televisión, llegaba la radio. La selección argentina comenzó su trabajo con algunos eslogan, entre ellos dos frases que fueron fundamentales. Uno decía, de la única manera que podemos jugar bien es jugar limpio. Eso significaba mucho más allá del espectáculo en sí, sino jugar limpio con la pasión popular y en la profunda defensa de este espectáculo. Y la otra era, la selección será de todos o no será de nadie. Para lograr que la selección fuese de todos, había que establecer una corriente afectiva entre nuestros jugadores y nuestro pueblo. Había que ser algo así como embajador argentino en nuestro propio país. Y manifestando a través del fútbol una manera de vivir. Una manera de vivir que demostrara al mundo cómo era nuestro país, cómo sentían los argentinos, qué capacidad de afecto teníamos con los extranjeros y qué posibilidades teníamos con nuestro fútbol de alcanzar los máximos galardones. ¿Y cómo estaba la sociedad en aquel momento? Bueno, creo que estaba absolutamente desquiciada. Partidos de izquierda consideraban que Videla era más blando que los duros, entre ellos el general Menéndez, Sanyén. Tenías a los montoneros anunciando la creación de una capellanía militar desde México. Sí. Tenías una cantidad de intendentes radicales y peronistas, fundamentalmente radicales y del MID a lo largo de todo el país. Tenías una iglesia cómplice que no soltaba palabras, más hay algunas homilías de Monseñor Plaza durante el Mundial que son escalofriantes. Tenías los medios de comunicación que miraban para otro lado. Y tenías también lo que me parece importante insistir, esos pequeños formas de microresistencia que había en la sociedad. Pero en el medio de un gran desquiciamiento. Por ejemplo, en medio del Mundial, Spinetta tocó en la calle Corrientes. O sea, otro de los grandes mitos es pensar que el rock era perseguido durante la dictadura, durante esos años. Bueno, todo era demasiado complicado y creo que era la sociedad la que estaba atravesada por conflictos de una profundidad que siempre se sale mejor con la respuesta simplista, ¿no? ¿Hemos salido de esa encrucijada o estamos más o menos? No sé, ¿no? Pero ¿Qué ves? A mí me inquieta lo que pasó durante el menemismo, ¿no? ¿Qué puntos en común hay? Durante el menemismo. Claro, ¿qué puntos en común hay de mirar hacia otro lado y flagelarse después? Se hizo trampa, che. Ese 6-0 de Perú, tan comentado, esa cosa, ¿se hizo trampa? ¿No se hizo trampa? Yo creo que arreglar todo es imposible y lo demuestra el hecho de que Holanda, al final, cuando estaba por terminar el partido en los 90 minutos reglamentarios, en la final del Mundial, estrelló un tiro en un poste, ¿no? Es decir, Holanda estuvo a un paso de ganar el Mundial. O sea que con Holanda no hay duda de que no se arregló, pero claro, con Perú para arreglar todo, ese 6-0... Arreglar todo es imposible. Sí. Y esta respuesta también sirve para Perú. Me parece que decir que estaba todo arreglado sería generalizar. Me da la sensación, por diálogos con jugadores de la selección de Perú, sí, con diálogos con periodistas que obtuvieron revelaciones de esos jugadores de la selección de Perú, que hubo algunos jugadores, hay una fuertísima sospecha de que hubo algunos jugadores que participaron de un arreglo.
de la selección de Perú. Entre los propios jugadores de Perú existe esta sospecha. ¿Por qué sabes, Diego, de eso? Lo que yo sé son desmentidas. Es decir, vamos a recuperar un poquito porque hay dos tiros en los postes que tienen que ver con lo que está diciendo Ezequiel. Dale. Cabezazo de Naninga que ataja a Filiol. Sí. Pelotazo de Rensenbrink en el poste. Sí, eso con Holanda en la final. Con Holanda. Sí. En el partido contra... A los 2 minutos que hay... Muñante en el poste. Yo pregunto, si Perú estaba arreglado, ¿Muñante le apuntó al poste? No, Esos por eso, son datos. pero por eso uno dice que es imposible arreglar con todos. Claro, ahora, ¿quién organizó esta historia? Pero a lo mejor se habla conspirativa? siempre de arreglos pequeños entre representantes y futbolistas, pero a lo mejor había arreglos de gobiernos, con otras presiones, es decir, ¿o no? Una de las excusas es que en el momento de jugar Argentina-Perú, explota una bomba en la casa de Juan Alemán por la interna Marina-Ejército, ¿sí? Sí. Porque Marina quería organizar el Mundial y Martínez Dios decía que no porque costaba mucha plata, no sé qué. Sí, bueno. Ahora, yo insisto, ¿quiénes son los responsables de esta especie? Los que yo nombré hace un rato. Más, o sea, Niembro, Araujo, es decir, los antimenotistas. No, me parece que es muy lineal eso. Puede ser lineal. Sí, así como en Italia se dice que Italia sobornó a Camerún en la primera rueda del Mundial de España 82. Ajá. Es decir, pensar que en el fútbol no hay arreglos es pensar que el fútbol es una isla dentro de la sociedad. Desde ya, pero yo el digo, fútbol tiene corrupción como tiene la por sociedad. Por supuesto que la ¿no? hay. Y el fútbol, yo compro una frase que utilizan los yanquis para su fútbol americano. Dicen, es demasiado deporte para hacer solo negocio, pero es demasiado negocio para hacer solo deporte. Aguántenme. Para muchos argentinos, este fue el final de un sueño, el sueño más hermoso. Y para todos, un momento que debía vivirse pudorosamente en soledad. ¿Por qué llegas tan tarde? Es que llevaron un televisor a la oficina. Me quedé para ver el final del partido de Brasil. ¿Lo viste? Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me voy a dormir. Ay, no, no te lo tomes así. Todavía no está dicha la última palabra, ¿no? Anda, ponete cómodo y vení que el partido está por empezar. Hay que tener fe. Sí, pero no puedo ni verlo. No me lo pidas así porque no me voy a dormir. Mira, lo ves conmigo. Aunque no comas. No me lo pidas. Yo ahora me voy a dormir. Prefiero enterarme mañana por los diarios. ¡Despertate! ¿Qué pasa? Que te despiertes, terminó el partido. Pero no te dije que quería enterarme mañana por los diarios. ¡Es que ganó Argentina! ¿Sí, ganó? Bueno, por lo menos nos despedimos ganando. ¿De qué te vas a despedir? ¡Ganamos 6-0! ¿Ganamos? ¡Ganamos! ¡Ganamos 6-0! Bueno, como siempre, llegamos al final del programa y yo hablo de esta visión abuelo de pájaro que logramos tener al final de una hora de estar hablando de un tema específico. El fútbol, en líneas generales, lo enfocábamos al principio de este programa. Querría saber si está en el mismo estado en el que estuvo en el 78, si la gente tiene la misma relación con el fútbol que en aquellos años. Me parece que ahora hay una publicidad que dice, en tu cabeza hay un gol, toma fútbol, viví fútbol, come fútbol. Sí. Me parece que está mucho más impuesta todavía la marca fútbol. Poco menos el que no consume fútbol es un idiota que está fuera de la Argentina. Ajá. Creo que esto es una cosa muy fuerte que viene desde la cosa mediática. Pero no. Pretender que el fútbol es una Disneylandia portátil, que todos estamos estupidizados a través del fútbol, me parece que también es subestimar un poco a todos, subestimarnos un poco a todos. No me gustaría ser tan lineal en el asunto, pero sí que hay una mayor presencia hegemónica, no sé si mayor intento de control social como hablaba antes Abel, pero que hay algo
que es más polenta la presencia del fútbol y por momentos invade y atemoriza. Sí. Vos hablabas de control social. No, bueno, Ezequiel me sacó las palabras que a mí me impresionó mucho cuando vi la propaganda esa, viví fútbol, soñé fútbol. Es tan totalitaria esa propaganda, claro, que aparte es de una multinacional, ¿no? Es tan fuerte. A mí me impresiona mucho el grado de intromisión que hay del fútbol en la vida cotidiana. El Mundial 78, la novedad que traía el momento de exitismo era que la mujer se sumaba a la platea, a la televisión. Hoy tenés hasta periodistas deportivas. No tengo nada en contra, por supuesto, que haya mujeres que hagan periodismo deportivo, pero estábamos hablando también que un presidente de un club de fútbol, Mauricio Macri, se va a presentar candidato a senador, y no importa de qué partido. Sí. Diego decía el fin de las ideologías, en parte tiene razón, pero es como diciendo que el éxito de haber sido presidente de un club de fútbol le garantiza poder entrar al Parlamento. El cierre, Diego, lo va a hacer, pero en su programa, no en este. El cierre lo va a hacer en su programa. No, yo quería simplemente agradecerles a los tres que se vinieron hasta acá. Y quiero que cerremos este programa escuchando un audio que me encargó la agrupación de Hijos y que tiene, a mi criterio, que ver con esto. Y si quieren, nos vamos con los títulos y ese audio. Gracias. Gracias. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Esta experiencia colectiva que hemos vivido nos enseña a levantar esa Argentina definitivamente fraterna con la que hemos soñado. No olvidamos. Juicio y castigo a los asesinos y sus Los cómplices. visitantes podrán ahora testimoniar sobre la realidad de nuestra patria deformada por una aviesa campaña internacional. Hijos, por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio.